Ministerio Quíntuple Internacional Livingstone, impartiendo palabra de vida a tu espíritu desde Bogotá, Colombia, con el apóstol Henry Figueroa. Bienvenidos. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Déjeme hablarle en estos minutos de ingeniería verbal. La vida y la muerte están en nuestra boca. Toque sus labios o su boca y diga: la vida. Toque su boca, a ver, diga: la vida y la muerte están en el poder de mi boca. Lo que quiere decir por la palabra, y estábamos hablando hace 8 días, y voy a conectar el mensaje y lo voy a llevar a una dimensión de fe. Yo quiero que esté al tanto de esto. Es que toda la vida, todo lo que produce vida en nosotros sale de nuestros labios, y todo lo que produce muerte en nosotros también sale de nuestros labios. Conforme nosotros hablamos y confesamos, nuestras palabras diseñan futuro, propósito y circunstancias. Nuestras palabras tienen poder en los ambientes. Nuestras palabras no son inocentes. Diga conmigo: mis palabras no son inocentes. Mis palabras no son inocentes. Quiere decir que cuando nosotros abrimos nuestra boca, ahora voy a llevarlo un poco más allá. El mundo espiritual tiene oídos, y nosotros podemos someter ambientes a lugares. Hace unos años yo arrendé una casa en la 127 al frente de los coches en Niza, y nosotros iniciamos una empresa. Cuando nosotros arrendamos esa casa, el señor de la inmobiliaria me dijo: bienvenido a la casa de la maldición, me dijo. Y yo le dije: ¿por qué? Dijo: sí, así le llaman a esta casa en la inmobiliaria, la casa de la maldición, porque aquí todo pasa, todo es problema, todas son cosas difíciles, nada prospera aquí. Y yo le dije: yo soy creyente, soy un hijo de Dios, y por causa de ello, desde el momento que yo pise esta casa, será una casa de bendición y de victoria. Él me dijo: ¿usted es creyente? Entonces pégale una rezadita a la casa, hágame el favor, me dijo. Yo le dije: está bien. Y nosotros empezamos a caminar toda la casa y a declarar palabras de bendición. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ellos transmitieron su bendición de generación, de padres a hijos, de hijos a nietos y de nietos a bisnietos, a través de las palabras de bendición. Wow. Por eso la necesidad que en nuestras casas haya un altar de adoración, haya un altar familiar, que haya un lugar de oración, que haya un lugar de adoración. Estamos conectando toda la iglesia en Colombia y en otras naciones a través de un movimiento de oración que se llama O4. Usted puede entrar todos los días a través de su teléfono celular o tableta o computador a o4oración.com. ¿Por qué? Porque queremos llevar a la iglesia a orar todos los días. Una iglesia que debe estar preparada. Nuestras casas deben tener oración y adoración, porque las palabras que nosotros lanzamos en nuestra casa, cuando oramos, cuando adoramos, cuando ponemos música de alabanza, cuando abrimos nuestra boca y decimos: bendecimos esta casa, bendecimos nuestros hijos, bendecimos nuestras esposas, los ambientes y los aires espirituales están escuchando la voz de autoridad que sale de nosotros a través de las palabras. Ahora, ¿cuáles son las palabras que salen de tu boca en el trabajo, en la casa, en la calle?
con tus socios, con tus jefes, con tus empleados. ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? Porque la vida y la muerte están en el poder de nuestra boca. Cuando nosotros entendemos esto, y esta fue una semana sobrenatural, porque en las madrugadas, tuvimos 2 o 3 madrugadas donde empezamos a declarar. Yo le decía a mi esposa, despertémonos ya, 1:30 de la mañana. Vamos a empezar a orar. Y yo empezaba con mis labios: Señor, yo bendigo a mi esposa, bendigo a mi hija, bendigo la iglesia, bendigo el liderazgo. A veces el Señor me pone personas de ustedes, aún las que salieron de puente, a orar y lanzar palabras de bendición. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual sí responde a nuestras palabras en autoridad. Hace un año largo, la esposa de un apóstol amigo mío en Venezuela se estaba muriendo. Y el día que ella estaba en su momento más crítico de muerte, mi amigo me llamó por celular. Esto es con evidencia. Y las palabras que nosotros damos no son mensajes enseñados, ni de cartillas de teología, ni de libros escondidos por allí, no, de experiencias de vida. Por eso nosotros impartimos vida a través del mensaje. Aprenda a través de la palabra. Aprenda. Y cuando nos llamaron por teléfono, mi amigo me dijo: mi esposa se está muriendo. ¿Qué tiene? Me dijo: leptospirosis. Los médicos dicen que el cerebro está inflamado, los pulmones, está vomitando, vomita sangre, está extremadamente mal y que se muere. Le dije: ¿qué confiesas tú, amigo? Lo que los médicos dicen es que se muere. Le dije: yo digo que no se muere. ¿Por qué? Le dije: porque en mi boca hay autoridad. Y yo declaro ahora, ¿está ahí? Me dijo: sí. Le dije: pásemele. Empezamos a orar y empezamos: Señor, el espíritu de vida que resucitó a Cristo de los muertos imparte vida, reconstruye células nuevas, reconstruye cerebro nuevo, reconstruye los pulmones. Ahora que se vaya toda inflamación, todas meninges, porque tenía inflamación en el cerebro. En el nombre de Jesús, ahora produce un milagro creativo en ella. Y dice que mientras mi esposa y yo orábamos, escuchamos un grito como de un animal por el celular. 2, 3 veces como el chillido de un animal. Por eso no es solamente hablar por hablar. Por eso no es solamente leer la Biblia por leerla. Por eso no es solamente orar por orar, sino aprender a entender que hay una autoridad de parte de Dios en nosotros. Que usted es una amenaza para el enemigo. Y que por donde usted camine, vamos, levante su mano, porque esta palabra tiene que traer una libertad, una autoridad, un empoderamiento. Donde usted camine y yo camino, la presencia de Dios se tiene que hacer manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen y lo reciben para ustedes? Ahora, muchas cosas que están pasando en tu vida están pasando, ¿por qué? Porque no has ejercido la autoridad de Dios. O sea, que el enemigo te hace trenzas, moñitas, masajes, duerme contigo, camina contigo y tú lo permites. Porque tienes que aprender ¿a qué? A ejercer autoridad. Después de que oramos por ella, por teléfono, vimos dos chillidos como de un animal. Hablo del mundo espiritual. Fue tan fuerte el chillido del animal que mi esposa botó el celular. Lo botó. Bueno, la cogió desprevenida porque ella no le tiene miedo a esas cosas, ¿no? Menos mi esposa. Lo botó. Entonces yo después llamé a mi amigo y le dije: amigo, cuando yo estaba orando por tu esposa manifestó algo. Dijo: no, nada, tranquila. Dijo: tranquila. Entonces, ¿qué fue lo que yo oí a través del celular? Dios permitió oír la amenaza en el mundo espiritual. Y el Señor nos dijo esto: es una bruja y es una santera y quiere destruir y matar a esa mujer. Nosotros empezamos a orar con mi esposa por ese espíritu de brujería. Rompemos. ¿Por qué? Vamos a leer Isaías capítulo 54, último versículo. Voy a enseñar la autoridad y juicio de Dios decretado a través de los santos para ejercer autoridad, para que ningún enemigo ni ninguna circunstancia lo pueda romper. Empezamos a orar, pasaron unos días. Y al pasar los días, en una madrugada, mi esposa me dice
oyó la voz de una mujer, 3 de la mañana, diciéndole, no ores más por ella, no ores más por ellos, porque si usted sigue orando por ellos, yo te voy a matar. Mi esposa oyó la voz de la bruja. Los brujos se desdoblan. Los brujos tienen algunas capacidades, pero más poderoso es Jesucristo. Por eso cuando tú caminas, ahora voy a contar otra cosa, dice, léalo conmigo, a ver, 1, 2 y 3, ninguna, ahí, pare, vamos a leer hasta la coma, 1, 2 y 3, ninguna, ningún arma forjada. Mire, mi padre tiene un hijo militar, aquí hay militares, a mí me gusta dar palabras, porque cuando los militares oyen de autoridad ellos captan, porque saben vivir en autoridad, y toda su vida ha sido gobernada bajo autoridad. Un hijo espiritual de mi padre en las fincas del Caquetá, fue a visitar a sus padres en la finca, la guerrilla hizo un cordón de seguridad para matarlo. Y cuando él estaba, los perros empezaron a ladrar y él volteó a mirar entre la cabaña campestre hacia afuera y empezó a ver cómo los guerrilleros venían con las armas a matarlo. Alguien supo, no se sabe cómo, sabían que él iba allá, un sargento primero mayor, y él dijo, yo estoy con Cristo y yo no voy a morir. 42, 43 años en ese entonces, dijo, y yo sé que Dios me va a librar. Y empezó a orar con su padre es un hombre creyente, y empezó a decir, Señor, ahora hazme invisible para el mal. ¿Hazme cómo? Invisible. ¿Usted cree en el hombre invisible? Bueno, uno ve en las películas, ¿no? La mujer invisible, el hombre invisible. ¿Eh? Y dice que él salió y el papá le dijo, hijo, porque el cordón empezó a cerrarse y él veía como el cordón, un círculo que hicieron alrededor de la casa se iba cerrando, se iba cerrando, se iba cerrando. Él dice que papá le entregó un machete, ¿sí? Machete para traducir en Chile, Argentina, Perú y otros países donde nos están oyendo en esta palabra, arma filosa, grande, hecha en Colombia, uso campesino, cortar las matas, machete. Sí, hay que aclarar. Y sabe que será machete de otros países. Ok, pues hay que traducir. Entonces, dice que él tomó el machete, se lo puso al lado de la pierna, se encorvó y empezó a salir. Dijo, Señor, tú me guardas. Y él dijo, antes de que llegaran a la casa, porque él temía que mataran a sus padres, mataran a sus hermanos, los que estaban ahí en la casa. Dice que mientras salía, él decía que la guerrilla miraba así en medio de todo el monte. Y él de frente, delante de todos ellos, y no lo podían ver. Los ojos de los guerrilleros fueron cegados y no pudieron ver al sargento militar. Y él decía que él no lo podía creer, él decía que pasaba con cuidado en medio de ellos. Imagínese usted ese cuadro. Chan, chan. Y pasó en medio de todo el cerco y Dios lo guardó. ¿Por qué? Porque ninguna. Hace unos años un pastor del Claret nos llamó, o nos conocimos tomándonos un café en una reunión de pastores. Me dijo, ay pastor, estoy extremadamente atribulado. Dije, ¿por qué? Dijo, porque llegó al lado de la iglesia de nosotros, se acaba de instaurar una bruja. Le dije, ¿y qué sucede con eso? Dijo, y desde que la bruja está ahí, nosotros nos empezamos a enfermar. La iglesia no puede prosperar. Yo estoy asustado, toda la iglesia está asustada, nadie quiere ir a la iglesia. Le dije, hermano, ¿y la autoridad que Dios le ha dado a usted qué la hace? O sea, ¿usted tiene autoridad para qué? Autoridad en la Biblia que usted carga, autoridad. ¿Cuál es la autoridad que tú portas? Ahora, yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la autoridad que tú portas? Me dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, vaya y golpeele a la bruja y predíquele de Cristo. Dijo, jamás, me da miedo. Le dije, yo voy.
¿Usted va? Sí, yo voy. Yo soy de esos. Argenis, ¿vamos o no? Vamos. Vamos, ¿sí? Argenis también es de esos, parece. Mario, ¿vamos o no vamos? Déjeme enseñarle algo del mundo espiritual. Bueno, voy a rápidamente, quiero colocar parte del fundamento y lo voy a llevar a una dimensión mayor de autoridad. Escuche, yo me fui. Yo le dije, dígale, va y le golpea a la señora, dígale que yo voy a ir el próximo domingo a las 5 de la tarde y que la espero. Dijo, no, vaya. Hágale una carta entonces, querida señora, ¿cómo le pondría a usted? Querida señora vecina, Bessie funciona, muy bien, Bessie. Es cuando la Bessie nos ayuda. Entonces, él dice que él se rodeó de valentía, fue con unos hombres y le golpeó. Le dijo, señora, es que un amigo mío, pastor, dijo que el próximo domingo a las 5 iba a venir y que la espera en la iglesia. ¿Cómo? La señora ofuscadísima. Digo, sí, él dijo que usted necesita de Cristo y la espera. Nos fuimos, yo estaba con mi esposa, Cindy estaba más pequeña, y me fui hasta allá, hasta Claret. De esta generación no sé quién me acompañó, quién estaba, creo que ninguno, solo Fernanda. A toda esta que Fernanda está recuperando muy bien y les manda muchos saludos por la oración. Testimonio entre paréntesis, hubo un cambio drástico de recuperación entre el domingo y el lunes, lo dijeron los médicos. Dijo, asombrosamente entre el domingo y el lunes se tuvo una aceleración de recuperación impresionante y le dieron ya de alta. Ese es el poder de la palabra que declaramos aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia. La llamé, estaba desayunando esta mañana en recuperación ya en su casa. Ese es el poder de las palabras. No necesitamos estar físicamente. Fuimos a Claret. Y cuando llegué a Claret, habían llegado como 3, 4 hermanos de la iglesia, el pastor estaba un poco asustado. Y le dije, bueno, empecemos la reunión, adoremos, empezamos a adorar. Y finalizando la palabra, la señora se hizo atrás, afuera de la bodega, debajo de una columna en lo oscuro, a oír la palabra. Y el pastor se subió al altar y empezó a codearme y me dijo, pastor. Le dije, ¿qué le pasó? Dijo, la Bessie está afuera, asustadísimo. Y le dije, ¿cómo se llama ella? Me dijo, se llama Vilma, la bruja más reconocida de Claret, durante 30 años ejerciendo brujería. Y yo le dije desde el micrófono, Vilma, entra porque hoy es el día de tu salvación y el Señor te necesita. Y se vino Vilma por todo el pasillo. Los hermanos que estaban al lado se quitaron del pasillo y ella caminó hasta el altar. Yo me quedé mirándola, mi esposa se quedó mirándola y le dije, ¿cómo te ha pagado el enemigo? Me dijo, mal. Le dije, ¿por qué? Me dijo, tengo un esposo en la cárcel, 3 hijos en drogadicción, yo tengo en este momento un tumor en el estómago, vomito sangre todos los días y yo sí necesito de Cristo. ¿Cuánta gente hay alrededor tuyo esperando que tú les hables y que tú lances una palabra? Me acuerdo que le dije, ¿quién tiene una Biblia para regalarle a Vilma? Y Fernanda fue la primera que se paró, dijo, yo le regalo mi Biblia, y le regalamos la Biblia. Y fuimos y la abrazamos. Y mi esposa la abrazó y yo la abracé. Y el pastor me decía, no la toque. Le dije, ¿por qué? ¿Cómo que no la toque? Al contrario, la Biblia dice que en mis manos y en mi cuerpo está la unción y la bendición. Escuche esto. Escuche esto. Nuestro cuerpo sin Cristo y sin el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia de Dios que nuestra vida, nuestro cuerpo sin Cristo y sin el Espíritu Santo de Dios es un cuerpo carnal. ¿Sí?
las pasiones, los deseos, la fornicación, las envidias, las lujurias, los vicios, las orgías. Todo nace de nuestra carne. Muchos años escuchamos en la prédica un mensaje a la carne, como que le vamos a hacer un monumento, carne para aquí, carne para allá. Pero en Cristo, nuestro cuerpo, lleno del Espíritu Santo de Dios, es distinto. Porque en mi cuerpo, dentro de mí, posa el Espíritu Santo de Dios. Lo creyeron poquitos, pero por esos poquitos voy a soltar esto. Y a causa de eso, la unción de Dios que se manifiesta en mi vida está en mi cuerpo. Por eso mi cuerpo es transmisor de gloria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso? Por eso usted le puede poner la mano a una persona y usted transmite vida, unción, autoridad. Mauricio te llama, ¿no? Mauricio va a declarar una palabra sobre ti. Tú viniste a algo y yo aquí presente. Si tú crees y recibes por el Espíritu de Dios esta palabra, abra sus manos, Mauricio. Abra sus manos. Eso, así. Cuando llegue una persona a punto de morir, escuche esto. Y cuando médicamente, Mauricio, diga, no hay nada que hacer, escuche esto. Y cuando tú mires en los dictámenes médicos y digas, sí, definitivamente no se puede hacer nada, le va a decir a las enfermeras o yo no sé, a su equipo, denme un minuto. Le va a poner sus manos sobre esa gente a punto de morir. Y dice el Señor en este día, el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos opera en ti para resurrección de gente en estado grave de salud. Y yo te quiero usar. Recíbelo en tu espíritu y en tu corazón. Recibe. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ambientes son gobernados ¿por dónde? La palabra. ¿Autoridad de dónde? De la palabra. Marcos capítulo 11, versículo 12. Lo voy a llevar a un nivel mayor. Un poco más arriba. Quiero dejarle el fundamento. Aún más. Autoridad. 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 Por el celular. Marcos capítulo 11, versículo 12. Vaya guiando la escritura. Diga conmigo, ¿es un asunto de fe? No, pero dígalo como es un asunto de fe y es un asunto de autoridad. Vamos, los hombres, díganlo fuerte. 1, 2 y 3. Es un asunto. Bueno, otra vez que están descoordinados. Los militares son bien así. Aquí hay varios militares. 1, 2 y 3. Es un asunto. Ok, las mujeres. 1, 2 y 3. A la mañana siguiente, cuando salía de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos. Pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Esta nueva traducción viviente sí está un poco distinta. Entonces Jesús le dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Versículo 21, adelántese un poco. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol, a la higuera, el día anterior, y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Cáncer es una maldición hereditaria.
Usted puede orar por gente que tiene cáncer y decirle: te secas y te maldigo cáncer en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos creen que Dios lo puede usar para milagros creativos? Es que el asunto no es que lo haga el pastor. Yo amo y admiro mucho los pastores usados, que somos usados, porque Dios me usa a mí en milagros creativos. Pero la gracia no es que yo lo haga, la gracia es que la iglesia lo haga. Toda la iglesia. La gracia es que un niño lo haga. La gracia es que un joven lo haga. Así lleve un mes de convertido. Si cree esta palabra, Dios lo va a usar poderosamente. La gracia es equipar a los santos para la obra del ministerio. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Maldiciones generacionales y cosas que se vinieron sumando a nuestra vida. Hijos de padres alcohólicos, de abuelos alcohólicos, de bisabuelos alcohólicos o mujeriegos. El abuelo fue mujeriego, el bisabuelo fue mujeriego, el padre fue mujeriego y tú estás luchando ahora. Raíces y maldiciones generacionales, tienes que hablarles en autoridad en el nombre de Jesús y cortarlas de tu vida en el nombre de Jesús. Tienes que pararte un día, vamos, levante sus manos, porque esto es un equipamiento de autoridad, y decirle un día: alcoholismo te maldigo en el nombre de Jesús, cigarrillo te maldigo en el nombre de Jesús, o espíritu mujeriego te maldigo en el nombre de Jesús, o cualquier tipo de atadura que venga a tu vida, maldícela y córtala en el nombre de Jesús, porque en ti, en tus palabras y en tu boca hay autoridad para cortar, para secar de raíz todo lo que venga en el nombre de Jesús, y aprender, vamos, levante su mano, a ser libre y a vivir una vida de libertad, y a empezar una temporada de experimentar a Dios y a Cristo en tu vida de una manera distinta y diferente. Con sus manos arriba, Dios te va a poner gente de frente. Veo gente con matrimonios a punto de destruirse, y Dios te los va a poner de frente, y tú le vas a decir: tengo una palabra de bendición de parte de Dios para tu vida, que tu hogar no se va a destruir, y yo declaro que tu hogar es un hogar de bendición. Levante sus manos. Veo empresas quebradas, escuche esto por el Espíritu, donde gente, usted empresario, hombre o mujer de reino, vas a ir a lugares que van a estar quebrados, que no tienen ninguna opción de negocio, pero que usted va a lanzar una palabra de su labio y va a decir: ahora le hablo a la autoridad del reino, a los ambientes, a todo lo que rodea, espíritu de pobreza, endeudamiento, de miseria, tienes que ser arrancado en el nombre de Jesús de este lugar, para empezar a ¿qué? A ejercer autoridad. Dígalo conmigo: llegó el tiempo, pero dígalo fuerte: llegó el tiempo de empezar a ejercer autoridad espiritual, y en mis días voy a ver el resultado de todo lo que mi boca declare y confiese en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Pero recordó y le dijo, si quiere darle un aplauso al Señor. Pero recordó que Jesús le había dicho al árbol el día anterior: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús les dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. ¿Tengan qué? Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Respondió Jesús y les dijo: tened la fe de Dios. 3 niveles de fe. Usted que está grabando, está tomando notas. 3 niveles de fe: la fe negativa, la fe natural y la fe sobrenatural. La fe negativa: todo me va a salir mal. Llegó el enfermo, este se va a morir. Pues ya lo mató. ¿Sí? No le ha metido mano y ya lo mató. ¿Sí? Fe negativa: escuche, hay cosas, y lo dije hace 8 días, pero quiero aclararlo o fundamentarlo más, que tú estás viviendo por pactos de palabras que tú hiciste un día. Tuviste una novia y tú vas a ser la mujer de mi vida y nunca más. Ese nunca más
Estaré con otra persona porque solo tú eres el amor de mi vida. Resulta que terminó esa relación y a partir de ahí nunca más pudo volver a establecer una sana relación. Quedaste ¿qué? Atado por tus palabras. Ingeniería verbal tiene que ver con revisar pactos, juramentos. Mire, cuando se hace un pacto de celibato, cuando se hace, hay juramentos y pactos que dentro de sus oraciones tienen ataduras. El pacto, muchos pactos de servicio religioso tradicional tienen pactos por la boca de pobreza, donde la persona se anula como persona. Eso no es el reino, ni eso no es lo que dice la palabra. Silencio total. Entonces hay gente en nuestra generación, por allá atrás, como se llame, tío, abuelo, sobrino, que hizo un pacto que dijo: mi generación será una generación de pobreza y de servicio. Mi generación será una generación, y declararon palabras. Hay pactos que se hicieron en ignorancia a brujos, a santeros, a rezos, a conjuros, por ignorancia. En el caso de nuestras raíces indígenas, que hicieron pactos en montañas a las piedras y a lo que ellos conocían, a ídolos paganos, que deben ser rotas de nuestra generación. Quizás tú estás cargando un muerto que no te correspondía, pero en Cristo hay libertad. La fe negativa es que todo lo que sale de tus labios es negativo. La fe natural es con la que opera el hombre que no conoce de Cristo, pero que tiene un éxito, que cree que lo que puede diseñar y desarrollar es un éxito. Mire lo que me dijo el Señor esta mañana mientras meditaba en esta palabra. Yo oro en lenguas mucho tiempo para dar una palabra como la que doy de esta. De gente que por fe natural, pero fulano de tal es exitoso. Claro, él tiene fe natural. Él le creyó, pero para crear una empresa, mire lo que me ministró el Espíritu. Para crear una empresa, ese hombre tiene que pensar antes cómo va a ser la empresa. Tiene que pensar antes los documentos de la empresa. Tiene que pensar antes dónde va a funcionar la empresa, qué equipo va a tener, cómo va a contratar. Así es que tú creas un proyecto. El que no conoce de Dios, eso se llama fe natural. Él no lo vio, pero cree que lo puede hacer. Y mucha gente es exitosa con fe natural. ¿Cuánto más nosotros, los hijos de Dios, con la fe espiritual en Dios, podremos hacer grandes cosas para el Señor y para el reino? Grandes. La fe natural. Tomás le dijo al Señor: Señor, si me dejaras tocar las heridas, tú marcas en las manos, entonces voy a creer. La fe natural lleva a mucha gente hasta que yo vea, creo. Y cuando no lo vea, entonces, ¿cómo haces una transacción por internet? Donde por fe compras, no sé, un auto, paga un recibo de luz. Usted por fe hunde un botón. O bueno, yo pago mis recibos por el celular. Aquí por fe. Y usted cree que a través de esa transacción se pagó, o que lo que usted pagó le va a llegar a la casa vía Amazon o lo que sea, aunque aquí no hay tanto la cultura como en otros países, donde llegan las cosas a la casa, pero la tecnología apunta a que todo el comercio va a ser a través de internet. Aprenda eso. Si va a tener una visión hacia el futuro. La gente por fe. Todavía existe el miedo de hacer una compra, pero es más fácil que lo roben a usted en la calle sacando 1 millón, 2 millones de pesos del banco, que usted hundiendo un botón y pagando su arriendo a través de internet. La ley colombiana dice que si usted pierde dinero en una transacción, el banco le responde, pero en la calle, ¿quién le responde? Fe natural es: si veo, creo. Fe sobrenatural es la fe de Dios impregnada en nuestro espíritu. Es una fe desarrollada por el Espíritu de Dios para hacer cosas grandes en el reino. Ojo, si tienes fe para un recibo de luz, el recibo de luz se va a solucionar. Si tienes fe para tu arriendo se va a pagar. Si tienes fe para tu empresa se va a desarrollar. Si tienes fe para naciones llegarán a ti. Si tienes fe para tu esposa que no tienes, tu esposa llegará por la fe y por la convicción de tu espíritu. Poquitos dijeron amén, aquí hay varios solteros. ¿Seguirán solos entonces? ¿Qué más vamos a hacer? O sea, la fe en la medida que tú lo aplicas, ojo, la fe en la medida que tú lo aplicas, ella se manifiesta.
O sea que lo que no has conquistado hoy ha sido porque la dimensión de fe tuya es demasiado pequeña y necesita crecer para ver manifestado lo que hay de Dios en tu vida. Si tuvieras fe, voy cerrando ya. La verdad les digo a ustedes, si les digo verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, ojo, porque el milagro creativo de quien habla Jesús a través de la fe, de cierto os digo, que cualquiera, léalo conmigo, que cualquiera, tienes que hablar. Tienes que hablar. Habla fe. Vamos, dígale a la persona que está cerca, habla fe. Tóquele el hombre, dígale, habla fe. Tienes que, porque el universo fue creado por la palabra. Él habla, sea la luz, y fue hecha. Hay que hablarle. A algunas circunstancias que se detuvieron en tu vida es porque tu dimensión de fe sigue siendo pequeña. Esta es la otra pildorita de la fe. Son pequeñas píldoras. Es que el apóstol ore por mí porque él tiene más fe que yo. A usted le gusta operar con fe prestada. Que me ore el pastor y que me ore el líder. ¡Qué vergüenza! Crece, por favor, enano. Crece. Crece. Que me ore por la salud. Que me toque. ¿Y tu autoridad? ¿Quién eres tú en Cristo? Por eso, identidad. ¿Quién eres tú en el reino? ¿De qué has sido equipado que no estás usando? Puede ser que toda la utilería la tengas lista y no la hayas estrenado. Puede ser que tu fe está lista y no la has estrenado. Estrena tu fe para que empieces a ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. Estrénala. Créele a Dios. Apóstol, y el versículo de Romanos, sí, es que Romanos dice conforme a la medida de la fe. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 8. No tengo tiempo para leer porque son pasajes largos. Conforme a la medida de tu fe sea hecho. Cierro con esto y nos vamos. El mundo espiritual siempre lanzará palabras de temor, de miedo, de que tú no puedes. Siempre la voz del enemigo es una voz de amedrentamiento. ¿Estamos claros? Siempre el infierno no te va a hablar nada positivo. Te va a hablar siempre que no puedes, que no vas a salir adelante, que eres un fracasado, que morirás solo, que vas a morir de la enfermedad que tienes, a la cual le tienes miedo. El mundo espiritual tendrá de las tinieblas, tendrá esa voz. Pero siempre el cielo, hay un versus, tendrá la voz contraria al enemigo. Por eso en la batalla de David y Goliat era la guerra de la ingeniería verbal de las palabras entre David y Goliat. Goliat, eres un perro. Así le decía Goliat a David. No lo adorne porque así dice la Biblia, eres un perro. Y David, yo soy del ejército de Jehová. Yo soy soldado del ejército de Jehová y Jehová pelea por mí. Goliat, eres un gusano. ¿Cuántas palabras te ha dicho el enemigo? ¿A cuántas palabras del enemigo le hiciste caso? El cielo hoy abre su boca, que siempre va a haber un versus. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, siempre hubo un versus. Él lanzó palabras. Siempre el enemigo. Ojo, y Satanás conoce Biblia, porque le decía al Señor, escrito está. Y le respondía al Señor también, escrito está. Autoridad en las palabras. Autoridad. Crecemos en fe, que lo que todavía no vemos en nuestra vida lo declaramos.
y le creemos a Dios, porque todo lo que estamos declarando se va a manifestar. Aunque la visión tardare un poco, abra sus manos y reciba esto en su espíritu. Aunque palabras que han dado sobre tu vida no se han cumplido todavía, aunque quizás has orado, pero en el redoma de Dios hay un depósito de oraciones, de palabras. Aunque tus ojos naturales no han visto el cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho de ti, vengo a decirte en esta mañana que todo lo que Dios ha dicho de ti se cumplirá. El enemigo no se robará la palabra. Y es en tus días, en estos. Porque la fe tiene que ser ahora y ya. La fe tiene que ser, Señor, quiero ver el resultado de lo que he creído ahora. Y lo quiero ver manifestado en mis días. Es ahora. Así que recibe eso en tu espíritu. Así con su mano levantada, póngase de pie y vamos a orar. Señor, gracias por la palabra de este día. Wow. Gracias por las palabras de este día. Si tienes hijos, hombres, los hombres que están aquí, nosotros tenemos un manto de autoridad tan fuerte. El Señor nos llama sacerdotes de nuestra casa. El Señor nos llama padres de nuestra casa. El Señor nos llama líderes de nuestra casa. Lo que no pasa con tus hijos es lo que tú no has liderado. Lo que no pasa con tus hijos es lo que tú no has ejercido en autoridad. Y lo que no pasa con tus hijos es lo que tú has permitido. Pero cuando estamos con nuestros hijos, hombres, Dios te hace responsable porque eres padre, eres líder, eres sacerdote. La autoridad delegada del reino, y voy a conectar el mensaje de hoy. En 8 días no puedo predicar porque hay visita. De hoy en 15 hay otra visita. Bueno, de hoy en 20 voy a tratar de conectar esta palabra y continuar de identidad, de ingeniería verbal, de ingeniería de las palabras. Esta es la segunda parte del mensaje que di hace 8 días. El primero está en internet. Pero cuando hablamos, por eso yo tomo a mi esposa, mis palabras de afirmación: te bendigo, esposa mía. Ay, pastor, pero ¿cómo voy a bendecir si tengo un conflicto grande con mi esposa? Porque la capacidad de que tú bendigas a tu esposa va a desbaratar su mundo interior y lo va a sanar para que ella pueda ser realmente la esposa que tú amas. Y que ella te ame conforme el hombre que eres tú. Con tus hijos igual. Tengo un hijo difícil, llámalo, bendícelo, ámalo, abrázalo de tu boca. Aquí hay gente, déjeme solo este minuto, 2 minutos para ministrar estas áreas, que el Señor me ha dicho que su vida nunca tuvo palabras de afirmación. Tuviste un padre tosco o una madre tosca, o fuiste criados por otras personas, y por eso hoy eres un adulto. Te cuesta amar, te cuesta expresar, te cuesta abrazar, te cuesta dar palabras de afirmación. Permite que el Espíritu Santo de Dios te sane en este día. Dios es tu Padre. Si fuiste ausente de Padre, Dios es tu Padre que lo llena. Cuando hay revelación de que Él es mi Padre y Él lo llena en mí todo, y yo puedo abrazar a Papá Dios, aunque no haya estado fulano o sutano, aunque hayas estado solo, aunque hayas llorado de soledad y de ausencia. Muchos corazones de jóvenes operaron en rebeldía muchos años y nos criamos como adultos y cargamos una raíz de rebeldía muchos años porque hubo quizás ausencia de amor, hubo soledad, pero el Señor sana eso dentro de ti. Padre, te doy gracias por esta mañana. Hay un segundo grupo de personas que el Señor me dice que ministre. Gente que se levantó contra ti a hacerte hacha con palabras. Gente que te calumnió. Gente que habló mal de ti. Gente que se levantó con su boca a tratar de destruirte, a calumniarte, a difamarte. Y han pasado quizás meses o años y hay un grupo de gente que te persigue con palabras. El Señor dice: deja que la unción mía, deja que el Dios de la justicia, deja que lo que yo he puesto en ti pelee solo por ti.
perdona a tus enemigos, dice el Señor. Bendice a tus enemigos. Qué gran contradicción. Pero dice la palabra que cuando bendecimos a nuestros enemigos y los perdonamos, en el mundo espiritual Dios se encarga de ellos. Puedo discernir en mi espíritu, no puedo terminar sin decir esto. Hay gente que me va a oír por internet, gente que ha sido perseguida para ser asesinada, gente que ha recibido palabras que lo van a secuestrar, que te vas a morir, que no vas a progresar, que has sido amenazado de muerte, y el Señor me dice: Dios peleará por ti. Gracias, Señor, por esta palabra en este día. Yo declaro que toda palabra que se ha dado no se la roba al enemigo, que es sembrada en el espíritu de cada uno de nosotros, que produce al 100 por uno de nosotros y que trae vida para nosotros poder activar esta palabra en nosotros. Trae fe sobrenatural, Señor, una impartición de fe sobrenatural. En donde nos falta, aumenta nuestra fe para ver manifestadas las cosas que tú tienes con nosotros. Si esta palabra te ha bendecido y quieres conocer más de nuestro ministerio, ingresa a la página web www.ministeriolivingstone.com y suscríbete en nuestra casilla de correo. También puedes visitarnos en nuestra sede en el norte de la ciudad de Bogotá, en el barrio Colina Campestre. En la página web encontrarás la información completa para que nos contactes. Será un privilegio conocerte y atenderte. Eternas bendiciones en Cristo.